Gonzalo Altozano, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Te echamos de menos por aquí, por cierto. Bueno, no ha pasado tanto tiempo. Bueno, tú venías antes los jueves, ya verás que la semana pasada cambiaste el día al viernes y ahora repites en viernes. ¿Te vamos a ver los viernes o los jueves? ¿O va a depender de la semana? Si me invitas, el día que tú me invites. Yo te invito cualquier día. Yo lo que no voy a hacer va a ser presentarme sin que me invites. Eso no. Vale. Gonzalo Altozano ha escrito una muy buena entrevista sobre la historia de Lino. ¿Quién es Lino? Se preguntarán todos ustedes. Bueno, Lino lo define Gonzalo como un soñador, un aventurero, un soldado mercenario que estuvo en el Congo, Gonzalo, y que estuvo a punto de marcharse a la guerra de Vietnam con la bandera del tío Sam para combatir con los Estados Unidos. Para empezar, ¿por qué conoces a Lino? Esto es lo que más me interesa. Y luego, la historia tan curiosa de Lino que acaba en Congo y la causa que explica el por qué no se fue finalmente a Vietnam no es otra que el embajador de Estados Unidos les dijo que además todos los mercenarios que estaban en el Congo, todos los que quisiesen ir a Vietnam a luchar con Estados Unidos, además recibirían la nacionalidad estadounidense. Esto es lo que acabó por echar atrás a muchos españoles que estaban allí, ¿no?, luchando. Sí. Bueno, lo de soñador se define a sí mismo él. Yo nunca hubiese utilizado esa palabra, habría utilizado otras. A Lino lo conocí, me lo presentó hace unos años Vicente Talón, el periodista, que fue reportero en el diario Pueblos. Vicente Talón fue el maestro de Arturo Pérez Reverte y es un hombre pues, que ha cubierto todas las guerras, casi todas las guerras que le tocó vivir en su época, pues las cubrió. Y es un tipo fascinante, Vicente Talón. Y me presentó a Lino hace unos años, quedé fascinado con el personaje, con todo lo que me contó, con que había estado en el Congo, pero no solamente con eso, lo conocí durante una comida. En esa comida conocí a otro que había sido mercenario en el Congo y luego, curiosamente, he ido conociendo a algunos otros mercenarios en el Congo. Ya es bastante difícil, ¿no?, que a lo largo de tu vida pues, uno termine conociendo a 3, 4, 5 mercenarios en el Congo. Y la verdad es que son tipos con unas biografías muy interesantes. Y Lino siempre mantuve el contacto con él. No solamente fue mercenario en el Congo, también condujo vehículos pesados en Oriente Medio, fue taxista en el Madrid de la movida madrileña, luego fue funcionario de correos. Seguramente esa profesión, la de taxista en la movida madrileña, fuese incluso más peligrosa que la de mercenario en el Congo, ¿no? Sí, él dice que no cabía un gilipuertas más en Madrid en aquella época. Se expresa con mucha franqueza, Lino, te lo tenías que traer un día. Pues me lo voy a apuntar. Te vas a reír. ¿No tiene apellido Lino, Gonzalo? Sí, pero vamos. Su nombre artístico es Lino, ¿no? Y hasta ahí podemos leer. Su nombre es Lino, vamos, pero si te lo traes aquí no va a tener ningún inconveniente decir el apellido. Nada, es un tipo fascinante. Claro, yo siempre le quise entrevistar, pero estas cosas que los medios, legítimamente cada medio, pues no te van a aceptar cualquier entrevista, pues porque las entrevistas tienen que tener un pretexto, tienen que tener una percha, tienen que tener un motivo. Y pues para muchos medios una vida interesante como la que ha vivido Lino pues quizás no sea suficiente. Pero como las nuevas tecnologías permiten ya que cada uno tenga su propio medio, una aproximación de su propio medio, tanto de audio como audiovisual como escrito, bueno, pues me hice una página web de entrevistas que se llama Sin Percha y ahí entrevisté a personajes que me apetecía entrevistar y que a lo mejor no tenían cabida en medios de comunicación. Es una página que hago a ratos muertos, los pocos ratos muertos que tiene uno, lamentablemente, aunque el resto del tiempo lo ocupa en cosas que también le apasionan. Y bueno, y ahí saqué a Lino, y es un personaje. Yo te invito a que un día lo traigas porque no te va a decepcionar. Gonzalo, he dicho al arranque en este informativo, hablando de la convocatoria electoral, el adelanto de elecciones generales al 28 de abril, Pedro Sánchez dice que va a trabajar hasta el último día. Yo creo que la pereza, en muchos casos, no es ni mucho menos un pecado, sino que es una virtud. A Pedro Sánchez, por ejemplo, nos encantaría que fuese perezoso, que no trabajase usted hasta el 5 de marzo, que es la fecha en la que va a disolver las Cortes, el Congreso de los Diputados, y aparecerá en el BOE definitivamente, pues de forma oficial, la convocatoria electoral del 28 de abril. La pereza para mucha gente... o sea, hay gente tan mala, Gonzalo, que lo mejor que podría hacer es ser perezoso y no trabajador, ¿no? Cuando yo empezaba en el periodismo, mi primer jefe fue Carlos Esteban, que es un personaje fascinante también. Es como Lino, lo igual es que no está en el Congo, Carlos. Bueno, Carlos Esteban es un personaje fascinante y me acuerdo de esas noticias que a la gente le indignan mucho, el nivel de abstención laboral de los diputados y tal.
Entonces la gente se enfada, pone el grito en el cielo, se devuelven, etcétera. La típica, perdón, noticia populista que hacen los periodistas. Sí. ¿No te parece? Bueno, es una noticia, ¿no? Está ahí, son unos tipos que tienen que cumplir una serie de estos y se ve que el nivel de abstención es bastante alto. Carlos Esteban, en cambio, estaba encantado. Decía que cuanto más se abstuvieran de ir al Congreso de los Diputados, iba a ser mejor para todos. Es decir, que el sueldo que les pagamos a los diputados lo daríamos por bien pagado si no hiciesen nada más que cobrar a fin de mes, ¿no? Pues yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? En Sí, muchos casos, la verdad en muchos casos sí. que no sean A tan, mí estos, tan trabajadores. cuando hay un diputado que dicen que es muy activo, habrá presentado no sé cuántas enmiendas y no sé cuántas propuestas y no sé cuántas tal. Están 47 comisiones. Sí, es un tipo para echarte a temblar, vamos, llévate la mano a la cartera. No porque sea un ladrón, pero porque quiere utilizar tu dinero para mantener una serie de chiringuitos, Bueno, estoy seguro. La pereza, por lo tanto, en muchas ocasiones cabría marcarla casi más en virtud que en Sí, pecado. y en el caso de algunos es una aspiración vital. Lo es que no nos dejan. Bueno, Gonzalo, además de hablar de Lino, por cierto, Vicente Talón, yo creo que podríamos organizar un día, Gonzalo, cuando tengamos más espacio en esta redacción abierta, que eso va a estar por llegar, te lo Sí. aseguro. Una tarde traer aquí, por ejemplo, a Lino y a Vicente Talón. No sé si te apuntarías. Sí, a mí me encantaría. Tú de padrino, porque no, yo eres amigo o conocido de ellos. Yo de escucha. A Vicente Talón te lo puedes traer, puedes hacer un telemaratón con Vicente Talón 24 horas escuchándole contar historias, porque es fascinante. Y Es no un repite tipo- la historia, ¿no? Porque siempre tiene una nueva. Rara vez no repite la historia. Él dice una cosa que es muy interesante. Me lo dijo un día y tomé buena nota. Me dijo que las anécdotas, que por muy aventurera que haya sido tu vida, como es su caso, al final cada persona tiene un número limitado de anécdotas. Y eso yo lo he visto cuando he hecho entrevistas biográficas a personajes, que intentas que sean entrevistas biográficas. Es verdad que te das cuenta que más allá de las 2 horas, la gente ya empieza a repetirse. Es decir, que no es que todo lo que hayamos vivido pueda contarse en 2 horas, sino que todo lo que recordamos o todo lo que es digno de mención suele poder contarse en 2 horas. A partir de las 2 horas suele repetirse. Hay excepciones, como es el caso de Vicente Talón. Yo con Vicente he estado, pues he quedado muchas veces y es verdad que siempre te cuenta cosas nuevas. Y si por casualidad ya te las hubiera contado antes, te siguen sonando como nuevas, de apasionantes que son. Yo te recomiendo que traigas un día a Vicente, si él te dice que sí, es un personaje interesantísimo. Creo que es de los personajes más interesantes que he conocido nunca, Vicente Talón. Gonzalo, hablamos de Lino, mitad del siglo XX, años 60. ¿Cómo se entera él o cómo le captan para irse al Congo? O sea, ¿tú dónde te apuntas? ¿Él Bueno, había él sido estaba- previamente soldado? Sí, él había sido paraca, él había hecho la mili en los Paracas y leyendo un reportaje en una revista de entonces, se llamaba La Actualidad Española, leen un reportaje, era Mercenarios en el Congo. Tenía un titular, que lo cuento en la entrevista, un titular como muy llamativo, con mucho gancho, pero no me acuerdo ahora cuál era. Él se interesa, bueno, entonces empiezan a preguntar y uno conoce a otro, otro conoce a uno y al final les ponen en contacto con un tipo que se apellidaba Bernabéu, que nunca supo Lino si es que era sobrino o familiar de Santiago Bernabéu. Quedan en una cafetería de la calle Alberto Aguilera, creo que con Blasco de Garay, enfrente de ICADE. Ahora creo que hay Sí. una sucursal del BBVA y la cafetería también se me ha ido el nombre. Bueno, vamos, el caso es que quedan ahí, les hacen una oferta, Lino acepta, va con 2 compañeros suyos, creo que eran uno de la mili y el otro un legionario, ex legionario de su barrio, y al día siguiente era una cosa tan sencilla pues como que les dan una prima de enganche, creo que se van al llegar al Congo, y les dan un dinero y al día siguiente está en el Congo. Lino estuvo 2 veces en el Congo. La segunda vez un compañero suyo le llamó y le dijo que estaba en Lisboa, que si se iba para allá. El tipo salió de casa, no se despidió de su madre, tenía 500 pesetas, compró 3 o 4 paquetes de Celta sin filtro, hizo autostop en el Alto de Extremadura y llegó hasta Lisboa en autostop sin tener las señas de los compañeros con los que se iba a volver al Congo. O sea, así es el personaje, ¿no? Y desde Lisboa, en barco, en avión, hacia África. Desde Lisboa yo creo que fueron en avión. Desde luego, desde Madrid, la primera vez que van en avión. Y la primera noche que el tipo llega al Congo, a Leopoldville, pues le dan la prima de enganche, que era un taco de dinero, y en vez de quedarse más que cuartel, era como una especie de hostal reconvertido en cuartel en Leopoldville. El tipo sale, coge un taxi y se va a conocer la noche de Leopoldville, a una discoteca, ¿no? Con un taco de billetes en el bolsillo y una navaja automática en el otro bolsillo, por si acaso. Por si acaso. Gonzalo, traes además un libro de la editorial Homo Legends, o que Sí. también se puede decir Homo Legends, Sí, señor. El secreto de Benedicto XVI. Ya la semana pasada diste alguna pincelada sobre el mismo. Di una pincelada porque no me lo había leído entonces, ya me lo he leído. Ujú. Y es un libro pues muy recomendable. El autor es Antonio Socci
se llama El secreto de Benedicto XVI, y la verdad es que está muy bien contado. El tipo empieza a contar, bueno, tiene que ver con la renuncia al papado de Benedicto XVI, que es una medida bastante nueva en la historia de la Iglesia. Y Xochitl lo que hace es, pues te cuenta, primero te pone, dibuja marcos, un marco geopolítico, en qué circunstancias se da esa renuncia, en qué circunstancias geopolíticas, la circunstancia de que por primera vez en la historia, dice Xochitl, pues el papado se encuentra sin aliados en el mundo. Benedicto XVI no solamente se encuentra solo en el mundo, sin aliados exteriores, en términos políticos, sino también con muchos enemigos dentro de la propia Iglesia. Y eso le hace, pues bueno, Xochitl tiene una cosa que le honra mucho al autor del libro, que es que dice que la renuncia de Benedicto XVI fue una renuncia libre y voluntaria. Él podría haber construido un relato pues, de mucha intriga vaticana. En el Vaticano hay muchas intrigas políticas. Esto no es una cosa de películas, nada, sino que están perfectamente documentadas. Hay mucha intriga política en el Vaticano. Y Xochitl pues, te podría hacer un relato pues, muy espectacular de que todo formaba parte de una conspiración y tal, pero desde el principio él parte de un planteamiento de inicio, que es que Benedicto XVI pues, renuncia libremente y voluntariamente, pero sí que él consigue hacer el libro muy interesante, pues porque esa renuncia, ya te digo, pues, se enmarca dentro de un contexto geopolítico determinado, unas luchas de poder también muy determinadas dentro del Vaticano, y al final del libro lo que hace es pues, una interpretación de algunas profecías, tanto de apariciones de la Virgen de Fátima, que por supuesto el lector, tanto si es creyente como si no, puede ponerlas en suspenso, creérselas o no creérselas, o darle carta de veracidad o no darles cartas de veracidad, y algunas profecías como la de San Malaquías. Bueno, tampoco querría destripar el libro, pero sí recomendar a la gente a que lo lea porque es un libro muy interesante. Gonzalo. No es un libro piadoso para nada, ¿eh? Tiene más, ya te digo, de intrigas vaticanas que de lectura reconfortante para el alma. Es más, incluso te puede poner a prueba el alma con todo lo que cuenta que hay en el Vaticano y todo lo que se cuece en el Vaticano, que no es precisamente ejemplar siempre. Recuerdo perfectamente cuando Benedicto XVI renuncia, año 2013, renuncia al papado, y que tú fuiste a Roma cuando tuvimos la fumata blanca, Yo fui a Roma a cubrir el cónclave. El primer papa no europeo, papa argentino, Francisco, que no estaba en ninguna quiniela. Recuerdo que todos los especialistas hablaban de los posibles, de los papables, de los que estaban en las quinielas. Estaba Burke, había otros cardenales, pero el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, no estaba en esas quinielas. En primer lugar, te voy a preguntar, ¿qué recuerdas de aquellos días? Porque sin duda que fueron unas jornadas históricas y tuviste la suerte de vivirlo y de contárnoslo a todos nosotros en Intereconomía Televisión. Y en segundo lugar, ¿cuál crees tú que fue el motivo? Porque claro, se habla de luchas internas, cosas dentro de la Iglesia, pero ¿qué cosa concreta pudo haber desencadenado el adiós de Benedicto XVI? Pues mira, a la segunda pregunta no sabría responderte bien. Estas son las ventajas de no ser tertuliano. Un todólogo. Un todólogo. Entonces, la verdad es que no sabría decirte bien. Xochitl, yo creo, en su libro te puede dar más de una pista. Y en cuanto a qué recuerdos tengo de aquel cónclave, hombre, sin ser experto en periodismo vaticano, que no lo era y sigo sin serlo, la verdad es que fue una maravilla poder cubrir un cónclave. Me acuerdo que me fui con alguien muy querido por nosotros, que es José María Ballester Esquivias. Le mandamos un fortísimo abrazo a Pepe Ballester, que seguro que nos está viendo. Y bueno, y pues eso, de tener que escribir contrarreloj de un señor del que no has oído, no ya escribir contrarreloj, sino tener que hacer una crónica en directo con un par de minutos para enterarte de quién es un tal Jorge Mario Bergoglio, que ha salido elegido papa. Bueno, pues lo recuerdo con bastante cariño. Fueron 2-3 días en Roma. Claro, nosotros nos fuimos con billete de ida, pero como el Vaticano tiene sus liturgias, no religiosas, sino de elección de papa, que hasta que no elijan papa, pues no te vas de ahí, si has ido a cubrir el cónclave, pues tenía como un plus de emoción aquello. Y lo recuerdo bastante bien. Me gustó muchísimo toda la solemnidad que rodeó a la elección del papa. Era muy difícil no ponerte en disposición de creer, pues cuando veías toda esa majestuosidad, como que se había salido del mundo, ¿no? Se había parado el tiempo,
pues lo de encerrarse, ir precedidos con el himno del Beni Creator, que no supiéramos nada, lo del tema de la fumata blanca o la fumata negra, pues todo eso te ponía en disposición de pensar que después de esta vida hay algo más. Claro, el día después de en que es elegido el Papa Bergoglio hace una audiencia en el aula Pablo VI, que es una cosa que está en el Vaticano. Yo creo que se la debieron encargar a algún masón o algún enemigo de la Iglesia, porque es una mezcla entre polideportivo municipal y estación de autobuses, una cosa horrible. Bergoglio pues ya empezó ahí a dar muestras de que la majestuosidad y la teatralidad pues no le da demasiada importancia. Entonces ese ambiente mágico que se había creado, que te das cuenta que yo creo que el que no fuera creyente, cuando te envuelves en un ambiente de tanta solemnidad, pues ya te digo, te pones en disposición de creer que hay algo más, pues en cuando te encontrabas en el aula Pablo VI con Jorge Mario Bergoglio, que dijo que no iba a dar la bendición, pues porque había gente que no era creyente y podían sentirse ofendidos, hizo así un gesto así que parecía entre Karate Kid y lo comía, pues te rompió todo ese ambiente mágico que había. Pero bueno, por resumir, un gratísimo recuerdo de ese cónclave y de haber podido cubrir un evento que fue histórico, no sé si para bien o para mal de la historia. Eso el tiempo lo dirá, sin ninguna duda. Gonzalo, el subtítulo del libro, Secreto de Benito XVI, dice ¿por qué sigue siendo papa? ¿Esto es una manera de poner en duda el pontificado de Francisco? No, ¿No va por ahí? No. El pontificado de Francisco es el que es. Es el por qué sigue siendo papa, la respuesta a la pregunta, ¿por qué sigue papa siendo emérito, papa? eso es evidente. Yo creo que lo que viene a decir Sochi, o al menos yo lo he entendido, hay un capítulo, uno de los capítulos más con más sustancia del libro, que al ser una cosa totalmente nueva en la Iglesia, la renuncia de un papa, o que tengamos dos papas, uno en activo y otro en mérito, pues ha abierto una serie de problemáticas que no está del todo claro cuál es el papel del papa emérito, si es papa emérito, si tiene poder, si tiene autoritas, si tiene potestas. Entonces, claro, él te va construyendo un relato pues con opiniones tomadas de aquí y de allá, que es bastante interesante. También hay que decir que es bastante, bueno, no es complejo de leer, pero le tienes que dedicar una atención. Desde luego no es un libro para leértelo en 2 sentadas, es un libro para leértelo con atención. Entonces, por eso se refiere al por qué sigue siendo papa. Bueno, no es una pregunta lo que hace Sochi en el libro, es una afirmación. Entonces, para Sochi, Benito XVI sigue siendo papa con todo lo que eso significa. Gonzalo, recuerdo que 2 o 3 meses después de que Francisco fuese nombrado papa de la Iglesia, entrevisté al obispo de Humahuaca, Argentina, sí. Un obispo claretiano. Bueno, por circunstancias personales, pues accedí a... Tengo un amigo que es sobrino precisamente de este obispo, y entonces le entrevistamos 3 meses después de la llegada de Francisco al Vaticano, y él me dijo una cosa que se ha cumplido sin duda, que no va a hacer grandes cambios doctrinales, pero que va a introducir muchos debates en el seno de la Iglesia. Creo que eso han pasado ya 6 años, ahora en febrero creo que son 6 años ya de la llegada de Francisco a la Iglesia. Pues creo que es verdad, ¿no? Que se han abierto algunos debates. Bueno, se han abierto algunos debates y yo creo que se ha creado bastante confusión y bastantes polémicas en temas que no deberían de ser polémicos, eso al menos lo entiendo yo. Y Sochi recoge algunos de estos debates o alguna de estas polémicas, pues que a la gente le han creado más confusión que otra cosa. Esto lo relaciona ya con las profecías estas de las que te hablaba, de San Malaquías. Claro, hablar de profecías un viernes por la tarde, pues vamos a aparecer aquí cuarto milenio y la nave del misterio. Lo que es un tema que no deja de ser interesante y luego Sochi lo trata con bastante rigor. Pues Gonzalo Sin ser expertos ni tú ni yo en profecías. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana más.